tras el deceso de mi madre, volví a mi pueblo natal para ayudar a mi padre, que tenía problemas de salud. Como el de conserje era el único trabajo que había hecho desde que acabé la escuela, no tuve más remedio que buscarme un empleo cuando volví a casa. Me consideré afortunada por haber encontrado un trabajo de limpieza en una guardería, a unos 30 minutos en auto de casa. El conserje anterior, según me contaron en la entrevista, había dimitido repentinamente una semana antes, alegando problemas de salud repentinos. Durante la siguiente semana de trabajo, me hice una idea bastante concreta de la causa de esos problemas de salud repentinos. Las cosas empezaron a ponerse raras el segundo o tercer día que empecé a trabajar allí. Era de noche, unas 2 horas después de que cerrara la guardería, alrededor de las 8. Estaba limpiando el suelo en la primera planta, cerca de la recepción, cuando sonó el interfono de la puerta principal. Yo era la única persona en el edificio a esa hora, así que tuve que contestar. Después de unos cuantos tonos, descuelgo y solo oigo estática. Me asomé a la ventana de la recepción, que da al estacionamiento y a la puerta principal, pero no había nadie. Así que decidí salir a echar un vistazo, por si no me habían oído contestar o algo así. No había nadie. En aquel momento lo achaqué a unos niños que jugaban a tocar y correr, o a un fallo en la instalación eléctrica. La noche siguiente tuve otra llamada nocturna a través del interfono. Esta vez estaba en el tercer piso limpiando el pasillo. Sonó el teléfono del pasillo. Lo extraño fue que solo sonó ese teléfono en concreto, el que estaba más cerca de mí. No oí que sonara ningún otro. Este es un detalle que pasé por alto en su momento, pues supuse que todos los teléfonos del edificio estaban conectados a la zona de recepción y a la puerta principal, y que se desviarían automáticamente hacia donde los sensores detectaran actividad en el edificio, de forma similar a las luces y la calefacción. Al igual que la noche anterior, me encontré con estática. Cuando me quité el teléfono de la oreja para colgar, oí una voz. Una voz de mujer. Sonaba muy lejana. Al principio no entendí lo que decía, así que le pedí que me lo repitiera. «Está mi hijo», dijo, despacio. Más lento de lo necesario, me pareció. De nuevo, sonaba raro, como si la persona al otro lado estuviera bajo el agua. La guardería cierra a las 6 de la tarde. No había niños aquí cuando cerró. Le contesté. No hubo respuesta. Solo un aumento de la estática. Con el receptor aún en la mano, miré por la ventana del pasillo del lado opuesto, la que da directamente al estacionamiento. Disculpe, tengo problemas para oírla. No había nadie en la puerta. Entonces su voz volvió a sonar a través del teléfono. «¿Está mi hijo ahí?» Me esforcé por mirar a la puerta, casi deseando que alguien se materializara allí, para no estar mirando a un espacio vacío, donde debería haber estado la persona con la que hablaba. Entonces el teléfono volvió a quedarse estático. En ese momento, sinceramente, no supe qué pensar. No me había imaginado la voz, estaba claro como el agua. Me encogí de hombros. En este mundo hay gente rara por todas partes. Entonces oí el inconfundible sonido de unos pies descalzos, corriendo sobre el suelo de madera. Los pies eran ligeros y rápidos. Pies de niño. Venían de la habitación de los niños de 4 años, y salieron al hueco de la escalera donde se detuvieron. «Hola». Llamé al pasillo vacío. No hubo respuesta. Quienquiera que fuese, estaba esperando en el hueco de la escalera, justo detrás de la esquina. Di unos pasos hacia el hueco de la escalera, a un lado del pasillo, y entonces volvieron a sonar los pasos, esta vez bajando las escaleras, antes de desaparecer por completo. Alguien, un niño, salió corriendo de la habitación de los niños de 4 años de la tercera planta, se escondió en el hueco de la escalera, esperó, y cuando me acerqué, bajó corriendo a la segunda planta. Volví a gritar, y fui tras el niño. ¿Cómo podían haber pasado por alto que un niño se quedara aquí después de las 6? Si estaba escondido, ¿por qué no se encendieron las luces del sensor? Estas preguntas me rondaban por la cabeza mientras perseguía al niño. La segunda planta estaba en silencio, y además ninguna de las luces había sido activada por el sensor de movimiento, hasta que llegué allí.
Lo mismo ocurría en el hueco de la escalera. Comprobé las habitaciones, pero no había rastro del niño. Entonces, cuando volví a salir a la escalera, oí que se abría uno de los grifos de los lavabos. Digo que se abrió, pero más bien se abrió de golpe. Tampoco había luces en la zona de los sanitarios. Las luces se encendieron cuando entré para revelar una habitación vacía. El grifo se había abierto con tanta fuerza, que tuve que esforzarme para cerrarlo. Era imposible que lo hubiera hecho un niño. Llamé al director a través del teléfono de la recepción, y le dije que había oído a un niño corriendo por la tercera y la segunda planta. No mencioné el grifo del sanitario, ni que las luces del sensor no captaban ningún movimiento. Como esperaba, mi historia fue recibida con incredulidad. Le dije que solo le estaba contando lo que había oído, y que en realidad no había visto nada. Me dijo que me fuera, y que enviarían a alguien enseguida para que volviera a comprobarlo, y revisara también el sistema de iluminación. Me ofrecí a esperar, por si el niño volvía a aparecer, pero fui rechazado. Recogí mi equipo del tercer piso, lo guardé en el armario del conserje, y cerré el edificio por la noche. Al día siguiente, el director me llamó a su oficina. Me dijo que, tras un minucioso registro de todo el edificio y los terrenos, no había rastro de ningún niño. Añadió que el sistema de comunicación e iluminación funcionaban correctamente. El edificio tenía casi 30 años. Un edificio de su antigüedad es propenso a hacer ruidos a todas horas, solo que de día no son tan perceptibles. Había algo en su rostro, como preocupación. No ante la posibilidad de que hubiera un niño solo en el edificio al anochecer, sino de que su nuevo conserje pudiera estar loco. Aunque existiera la posibilidad de que los ruidos que confundí con pasos fueran en realidad los crujidos de un edificio envejecido, no pude imaginar el grifo que se abrió solo con tanta fuerza, que me costó volver a cerrarlo. Eso no era síntoma de un edificio viejo. Pero, esos pocos sucesos fueron solo el principio. Aquella noche hubo un incidente. Utilizo la palabra incidente porque no se me ocurre otro nombre, pero un espiritista podría utilizar la palabra manifestación. Eran alrededor de las 9 de la noche. Estaba en la recepción de la primera planta rellenando la hoja diaria, lista para irme. Entonces oí el sonido de algo que rebotaba, como una gran pelota de goma. Se acercaba y venía del hueco de la escalera. Una pelota amarilla bajó las escaleras y salió al primer piso. Su rebote disminuyó y rodó directamente hacia mí. Se detuvo a centímetros de mi pie. Pero fue la forma en que se detuvo. No se detuvo por falta de impulso, sino bruscamente, como si lo hubiera detenido una mano oculta. Me tomó probablemente más tiempo del que debería, para procesar lo que había sucedido. «¡Hola!», grité. Nada. Por alguna razón, no me atrevía a agacharme y recoger la pelota. No podía soportar la idea de hacerlo y descubrir que la pelota se movía por sí sola. Debería haberme ido a casa. Pero en lugar de eso, subí las escaleras. Al primer piso, a la planta infantil, y luego a las habitaciones de los niños pequeños en el segundo piso. Nada fuera de lo normal, nada fuera de lugar, las luces funcionaban bien. La tercera planta, era cualquier cosa menos eso. Al subir las escaleras noté un descenso significativo de la temperatura entre las plantas. El tercer piso estaba helado. Y había un olor extraño. Uno que nunca había estado allí antes. Como a una costa podrida. Un olor arenoso, salado, a vida marina podrida. El termostato del pasillo marcaba 28 grados, era la temperatura ambiente constante de todo el edificio. Tampoco se podía aumentar. Dentro de la habitación de los niños de 4 años hacía aún más frío. Podía ver columnas de vapor delante de mí cada vez que exhalaba, pero no notaba condensación en las ventanas. Entonces oí el mismo ruido que en el primer piso. Una pelota que rebotaba, esta vez también se acercaba. Subía las escaleras rebotando. Algún impulso me dijo que me ocultara de la vista del hueco de la escalera frente a la habitación. Apoyé la espalda contra la pared junto a la puerta de la habitación. La pelota rebotó hacia el interior de la habitación, más allá de donde yo me encontraba, apoyada contra la pared.
Se detuvo en un punto del centro de la habitación, sin dejar de rebotar. Poco a poco fue disminuyendo su velocidad hasta que se detuvo y se posó en el suelo. No pude hacer otra cosa que quedarme mirando. Hubo un terrible paso del tiempo. Una pausa muy larga en el aire. La pared a mi espalda amenazaba con congelarme. El frío estaba ahora tanto en la habitación como en mi interior. Al cabo de unos minutos, quizá 10, la pelota empezó a rodar lentamente hacia mí. De nuevo, se detuvo justo delante de los dedos de mis pies. Me quedé helada de miedo e incredulidad, como si estuviera en la pesadilla de otra persona, obligada a vivirla sin tener control sobre cuándo podría despertarme. Con tanto cuidado como pude, me deslicé por el pequeño espacio de pared a mi espalda hacia la puerta. La pelota permanecía inmóvil. Tenía la sensación de que, si hacía algún movimiento brusco y rápido, volvería a la vida. En el pasillo me di cuenta inmediatamente de su presencia. Un niño pequeño, de unos 5 años, estaba desnudo salvo por un boxer blanco. Estaba muy pálido, su piel era casi gris. Sus ojos estaban muy vivos. Me miraban en silencio. Sin duda era un ser físico. Pero son las marcas de su cuerpo las que me hielan la sangre, cuando me acuerdo de él. A ambos lados de su cuello, largos hematomas negros azulados, 4 a cada lado, como dedos. La comisura de uno de sus labios grises estaba hinchada y negra. Le hablé, tratando de sonar lo más casual posible. Sé lo tonto que debe parecer ahora, pero en aquel momento me pareció real, real como si estuviera físicamente allí. Tangible. La aparición me miró sin comprender. ¿Por qué sigues aquí?, pregunté, inyectando toda la ternura posible en mi voz, mientras intentaba no dar media vuelta y salir corriendo todo lo que podía. Tenía la piel tan pálida. Y sus ojos, agotados, hundidos, pero definitivamente mirándome. Detrás de mí sonó el teléfono del pasillo. Sobresaltada, me di la vuelta y cuando me giré el niño había desaparecido. La pelota del interior de la habitación también había desaparecido. El teléfono seguía sonando en la pared. No sabría decir qué impulso enfermizo me obligó a contestar, pero lo hice. Una parte de mí sabía lo que iba a oír. Efectivamente. Está mi hijo. La misma voz. Quiero que me des a mi hijo. ¿Cómo dice? Pregunté, sin esperar respuesta. Miré por la ventana que daba a la puerta principal, esperando ver a alguien junto al interfono. No había nadie a la vista. Y la verja estaba abierta de par en par. Bajé el auricular de golpe y corrí hacia las escaleras. Pero mientras lo hacía, oí el sonido de una de las puertas de los armarios del aula, cerrándose de golpe con una fuerza terrible. Había vuelto el niño. La habitación estaba tan helada como momentos antes, y el olor era más fuerte. Abrí la puerta del armario y encontré al mismo niño escondido en un rincón, con las piernas delgadas recogidas contra el pecho. Parecía aterrorizado. ¿Estás bien, pequeño?, volví a preguntar. Desde detrás de mí llegaba el olor. Era espeso, como una corriente. Casi me da arcadas. El niño desvió su mirada hacia un punto detrás de mí. Se encogió y se arrinconó todo lo que pudo. Entonces una voz justo a mis espaldas. Exactamente la misma que la del teléfono, sonaba cerca, pero tenía esa misma distorsión acuosa que en el teléfono intercomunicador. Dámelo. Se me erizaron todos los pelos del cuerpo. Me di la vuelta. Estaba frente a una mujer. Bueno, lo que una vez fue una mujer, imagino, antes de su actual, ¿cómo decirlo?, estado. Estaba empapada, con el pelo enmarañado en gruesos mechones que se le pegaban a la cara. Su piel, lo que podía verse a través de la ropa, era tan pálida como la del niño, arrugada y plateada como la luna. Abrió lentamente la boca. Dentro pude ver una lengua negra hinchada. Sus dientes estaban cubiertos de algo verde y viscoso. Pero, su boca no se movió, oí la misma línea que antes, procedente de algún lugar dentro de esa boca mohosa de alcantarilla. Entonces un espeso exudado negro verdoso se derramó lentamente de ella. Podía olerlo. Tuve arcadas. Detrás de mí,
En el armario, el niño lanzó un grito. Estaba lleno de pánico y miedo. Era como si mi cuerpo hubiera rechazado por completo lo que estaba experimentando. Por puro instinto, me levanté de un salto y corrí por la habitación, resbalando sobre mi propio vómito. Los gritos del niño continuaron, mientras corría escaleras abajo y salía por la puerta principal. Aún podía oírlos mientras me alejaba en mi auto. Pasé la noche en mi auto. No sé por qué. Quizá porque era un espacio pequeño y podía escapar fácilmente. Me senté en el asiento del conductor hasta el amanecer, intentando en vano procesar lo que acababa de pasar. Llamo a la policía. Volví a ver cómo estaba el niño. Llamo a mi jefe. La respuesta a todas esas preguntas era, por supuesto, que no. Por la mañana le dije a mi jefe que no volvería, alegando motivos familiares. Se mostró comprensivo y extrañamente complaciente, como si siempre lo hubiera esperado. Como ocurrencia tardía, le pregunté si alguna vez había habido un accidente en la escuela, en el que estuvieran implicados un padre y uno de los niños. Pensé que ya había dimitido, ¿qué más daba? Me dijo que solo sabía de un incidente. Aunque no ocurrió en la escuela. Uno de los niños, dijo, fue encontrado sin vida en su casa un día. Dios mío. Y continuó. Este niño llegaba a la escuela con hematomas, cortes y otros signos obvios de agravio físico. No lo alimentaban muy bien, porque era mucho más delgado que los otros niños. ¿Qué le sucedió? Pregunté. Me miró fijamente. Fue la madre. Dios. Me sentí mal. La policía la interrogó, pero se quitó la vida unas horas después de ser liberada. Se ahogó. La muy cobarde saltó al río. Deberían haber dejado que su cuerpo se pudriera en el agua después de lo que hizo. Su teléfono sonó y eso puso fin a nuestra conversación. Pero yo ya había oído suficiente. El niño sigue constantemente en mi mente, aún puedo oír sus gritos de la noche en que salí huyendo. La única conclusión a la que puedo llegar es que su espíritu habita en la guardería a la que asistió. Quizás se esconde allí de su madre. Pero como he averiguado, su madre sabe dónde está, y vuelve por él. Tal vez se manifestó ante mí, para pedir ayuda, y que su alma pueda descansar. Pero no sé qué hacer.